Bueno, pues buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de it-latino.net. Ya sabéis, webinars gratuitos sobre las diferentes temáticas IT que tratamos en los portales. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo desde San Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, y estaré moderando y coordinando el webinar de hoy. Daniel. Como veis en las cámaras tenemos a Ignacio Gilar, que es CEO y cofundador de Web Solutions. Él está en Madrid. Y una de de los productos que ellos llevan, que ellos hacen, tiene que ver con la gestión de identidades, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a ver cómo escuchamos a Ignacio. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Ignacio. Te escuchamos bien, así que te estamos viendo tu presentación. Todo tuyo, Ignacio, cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias por la oportunidad que nos brinda IT Latino. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción a Wave Solutions para bueno, que la gente nos conozca un poquito más. Somos una compañía tecnológica fundada en el año 2003 en España y somos responsables del desarrollo de dos soluciones de rango empresarial orientadas a la mediana y gran organización. Por un lado, Airbag, que es una solución de almacenamiento y backup, y por otro lado, Visión, que es una solución de gestión de servicios de directorio y gestión de identidad. Al final, con nuestros productos lo que pretendemos es reducir el coste total de la propiedad mediante el uso mayoritario de tecnologías open source, uso de estándares. También nos apoyamos en una arquitectura basada en formato appliance, que también ayuda a esa reducción del TCO. Y todo el enfoque de nuestra organización, de la comercialización que hacemos, se basa en el pago por servicios, en vez de en un modelo más tradicional basado en licencias. De tal manera que todo el foco lo ponemos en el cumplimiento de SLAs de esos servicios. Hoy la idea es hacer una pequeña introducción al mundo de la gestión de identidad y el por qué creemos que es un tipo de solución que tiene bastante relevancia de cara a este 2017. Supongo que en general se ha oído hablar mucho últimamente de todas las problemáticas que está habiendo de adaptación con respecto a la nueva legislación europea, la GDPR. La gente está pues, bastante pendiente de cómo va a afectar a las organizaciones este tipo de regulación. Y bueno, pues nosotros creemos que con nuestras soluciones pues podemos aportar un pequeño granito de arena al cumplimiento y a la regularización de este tipo de situaciones, ¿no? que va a estar asociadas a esta normativa. Entonces, hoy me voy a centrar en lo que es gestión de identidad y bueno, para ello voy a ir haciendo un pequeño recorrido por lo que es la definición en sí mismo de la gestión de identidad y qué implicación tiene para las organizaciones y qué beneficios. Bueno, como introducción, bueno, básicamente los sistemas de gestión de identidad son soluciones que no son nuevas, que llevan muchísimos años en el mercado y al alcance, con diferentes enfoques. Y bueno, pues a pesar de que hay muchísimas soluciones desde hace muchos años y que creemos que es algo tan necesario para las organizaciones, pues a día de hoy todavía están poco extendidas, aunque lleven tanto tiempo en el mercado. Eh, Vamos a entrar luego un poco en las barreras que explican un poco por qué están tan poco extendidas, siendo algo tan necesario. Y previo a entrar a esas barreras, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por las definiciones y conceptos de gestión de identidad. Al final, un sistema de gestión de identidad, o sus siglas en inglés, Identity Management, al final lo que aglutina son tres pilares, que son procesos, políticas y tecnologías. Lo que permiten estos tres pilares es que las organizaciones puedan, por un lado, facilitar el acceso a los usuarios a recursos y aplicaciones y, por otro lado, controlar cómo tienen que ser esos accesos. De tal manera que todo lo que es la protección de la información quede garantizada, ¿vale? Tanto información personal como información profesional, ¿vale? Esto veremos luego que es uno de los pilares que están muy ligados a esta nueva normativa que nombraba antes, la GDPR, ¿vale? Al final, lo que son las soluciones tradicionales del mercado no dejan de ser
una especie de suite que aglutina un montón de herramientas para poder hacer lo que llamamos la política corporativa de gobierno de identidad. Aquí tenemos una pequeña reseña, un poco de todas las capas que pueden estar vinculadas en una suite de gestión de identidad. Si vamos de abajo arriba, lo primero que vemos es que cualquier suite de gestión de identidad, al final, pues lo que tiene son o repositorios propios, típicamente y en los orígenes de la gestión de identidad basado en directorios LDAP, o bien se integra con terceros repositorios que siempre están presentes en una organización. Las identidades, pues obviamente no están aglutinadas en un punto único en la mayoría de organizaciones. Si fuese así, pues sería mucho más sencillo establecer este tipo de políticas, sino que en la mayoría de los casos todas las identidades, entendiendo identidades como cualquier tipo de usuario que tiene que acceder a recursos informáticos, bien sea un empleado, bien sea un ciudadano, bien sea un cliente, bien sea un proveedor, pues todas estas identidades están distribuidas en repositorios de naturaleza heterogénea. Pueden ser directorios, típicamente pues, un directorio de edad, un Active Directory, pueden ser bases de datos, que normalmente están muy asociadas a las propias aplicaciones, pueden ser repositorios en el cloud, con la proliferación de herramientas en la nube, pues obviamente las identidades cada vez están más expuestas, porque además salen del ámbito de seguridad de la organización. O puede haber pues, otros repositorios de naturaleza. Un ejemplo puede ser el mismo sistema operativo, donde se dan de alta usuarios en las propias herramientas del sistema operativo. De tal manera que, como decía, estas herramientas o bien provisionan puntos únicos de gestión de estos directorios, o bien se integran con diferentes repositorios heterogéneos. La segunda capa que podemos encontrar en una suite de gestión de identidad es todo lo relativo a la seguridad. ¿Qué pueden permitir hacer estas herramientas? Por un lado, la autenticación, es decir, quién pasa y quién no pasa a una aplicación y por tanto, pues, con diferentes técnicas, bien sea técnicas tradicionales de login password o con técnicas algo más avanzadas como pueden ser autenticación de segundo factor, autenticación biométrica, etcétera, etcétera. Por otro lado, a nivel de seguridad tenemos la autorización. ¿Qué significa autorización? Pues que al final, una vez que a mí el sistema me autentica y me permite el acceso, me tiene que mostrar en base a mi perfil aquellas cosas que estoy autorizado a ver. ¿Vale? Esto va a la autorización, la gestión del acceso en base a perfiles. Y una cosa muy importante a nivel de seguridad es la auditoría. Es decir, tener siempre auditado quién accede y a qué accede. La tercera capa que nos encontramos en este tipo de suites es la gestión del ciclo de vida. ¿Esto qué significa? Pues la provisión de usuarios, todos los procesos que tienen que ver con lo que es la provisión de usuarios en base a diferentes reglas de negocio, normalmente basado en roles, todo ello basado en flujos, normalmente lo que son las provisiones suelen estar asociadas a un flujo de aprobación de una o varias personas, y luego procesos de reconciliación. En muchas ocasiones se producen divergencias entre lo que tiene el sistema central y un sistema anexo, porque puede que a lo mejor, por ejemplo, un administrador haya entrado con sus credenciales directamente en un sistema sin haber pasado por el sistema de gestión de identidad y en base a sus privilegios ha hecho un cambio no autorizado. Bueno, pues este tipo de sistema tiene que, por un lado, detectar este tipo de anomalías y, por otro lado, ser capaz de reconciliar y poner esa credencial acorde a lo que marca el sistema. La cuarta capa que nos encontramos es lo que llamamos valor. Es decir, una vez que hemos resuelto las capas más técnicas, empezamos a aportar valor directamente al usuario final. Uno de los principales valores que se le puede aportar son las técnicas de single sign-on o single sign-on. Es decir, que con una única autenticación puede entrar al resto de aplicaciones sin tener que logarse más veces. Por otro lado, y cada vez más importante, lo que es la administración delegada. Es decir, que le permita a determinados usuarios que interactúan conmigo, que pueden ser responsables de un departamento, puede ser un cliente para sus propios usuarios o puede ser un proveedor, que puedan interactuar a nivel de identidades dando ciertos permisos, privilegios o haciendo determinadas cosas sobre sus propios usuarios. Otro elemento que creemos que aporta mucho valor y que no siempre está ligado con el single sign-on, no tendría por qué, es la sincronización de password. En este sentido, nuestro tipo de solución, al igual que el resto, lo que permite es establecer políticas corporativas de contraseña de tal manera que adecuemos la complejidad de una contraseña o la asiduidad con que hay que cambiarla
en función del rol de una persona y de los datos, por tanto, que pueda acceder, sean más sensibles o menos. Y otra de las capas muy interesantes de valor es lo que llamamos autoservicio, es decir, que los usuarios puedan acceder a herramientas de tipo portal y consumir determinados servicios de identidad, como pueda ser cambiar ciertas credenciales suyas, su propia contraseña, establecer preguntas de seguridad o hacer solicitudes de determinadas cosas que tienen que ver con la identidad. Finalmente, en la capa más alta de este tipo de soluciones, nos encontramos lo que son funcionalidades de colaboración. Esto, obviamente, tiene mucha relevancia en la actualidad, puesto que han proliferado muchísimas aplicaciones de tipo empresarial en la nube. ¿Qué nos permite este tipo de arquitecturas? Pues establecer federación de identidad entre lo que es nuestro ecosistema de seguridad y lo que es el ecosistema de seguridad de entornos que puedan estar en la nube. Un buen ejemplo, y muy próximo a todas las organizaciones, puede ser el uso de suites ofimáticas en la nube, como pueda ser la suite de Google o la de Microsoft Office 365. Con este tipo de tecnologías, lo que hacemos es que ese tipo de herramientas, al estar federadas con nuestra seguridad, en el momento en que un usuario va a acceder a ese tipo de herramientas, están configuradas para delegar la autenticación en nuestro propio mecanismo de seguridad, de tal manera que no enviamos contraseñas a este tipo de herramientas y, por tanto, bueno, pues la seguridad queda en nuestro ámbito. Vale, explicado un poco cuáles son todos los elementos que componen una suite de gestión de identidad, voy a hablar un poco de lo que es la evolución de este tipo de suites. Tradicionalmente, en gestión de identidad, hablábamos siempre de lo que es la gestión de identidad como tal y la gestión de accesos. Y de hecho, si vemos muchas de las comparativas y estudios que hacen las grandes consultoras, esto lo aglutinan bajo las siglas de IAM, ¿vale? Identity and Access Management. ¿Cómo ha evolucionado este tipo de soluciones, que son las más tradicionales? Pues bueno, lo que se le han ido son dando una serie de capas de valor, ¿vale? Como son la recertificación de usuarios, la detección de riesgos o los cumplimientos normativos, que lo que hacen es que pasemos de soluciones de gestión de identidad y accesos a lo que llamaríamos un gobierno de identidad, que hoy por hoy es lo que se está hablando más desde las diferentes consultoras. Voy a hablar un poco de cada una de las piezas que componen este tipo de soluciones y cuáles son los problemas que nos encontramos, ¿vale? Tradicionalmente podemos encontrar a un responsable que, bien en un sistema, si hablamos de una organización pequeña, o bien en múltiples sistemas, va provisionando de forma manual lo que son las diferentes identidades, ¿vale? No lo hace basado en herramientas, sino que normalmente se hace bueno, pues basado en procedimientos, con herramientas más o menos rutinarias, muchas veces apoyándose en una hoja Excel, etc. ¿Qué problemas tenemos con esto? Pues por un lado tenemos un problema de productividad. La dedicación de recursos es enorme. El 40-60% de llamadas al service desk muchas veces están relacionadas con las claves de acceso. Debido a que este tipo de mecanismos son muy manuales, pues muchas veces se da de alta a una persona, no va gestionado por un sistema donde esté todo normalizado y, por tanto, pues alguien dice, oye, pues yo no puedo acceder en este momento a un sistema que creo que debería estar accediendo. Por tanto, llama al call center y carga bastante lo que es el servicio de ese call center. Por otro lado, nos podemos encontrar, en cuanto a un problema de productividad, los retrasos en los procesos de alta y baja. Es decir, muchos usuarios, hablamos de porcentaje en torno al 15-25%, deben repetirse en sus provisionamientos por errores en el proceso. Y luego, mucha gente que entra a una organización a trabajar o que interactúa con una organización, pues puede tardar hasta 5 días en tener todos aquellos mecanismos de acceso que necesita para acceder a las aplicaciones para trabajar. Cual podemos imaginar que esto es un problema importante de productividad. Segundo problema que nos encontramos son problemas de seguridad. Por un lado, nos encontramos con fallos humanos, donde hay bajas en determinados momentos que no se realizan, por lo cual podemos entender que eso es un problema de seguridad grave. Puede haber permisos incorrectos, donde haya gente que esté viendo, esté teniendo accesos a determinados sistemas o viendo información para lo cual no está autorizado. Entonces, bueno, aquí hablamos de que más o menos el 62% de los usuarios se eliminan de los sistemas al abandonar la organización. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, pues es el temible problema que llamamos cuentas huérfanas. Es decir, una persona sale de una organización, deja de pertenecer a la misma y, pues, debido a estos procesos tan manuales, pues se le deja una credencial en un sistema.
Eso genera un agujero de seguridad, de tal manera que una persona que ha abandonado el trabajar con una organización sigue accediendo a ese tipo de sistema. Esto parece algo pues, muy nimio y que no se produce, pero realmente se produce y mucho. Pensemos en un empleado que sale de una compañía y resulta que tiene privilegios y accesos a sistemas externos a la propia compañía, ni siquiera hablo de los internos. Esos sistemas muchas veces se dejan con su credencial creada, de tal manera que efectivamente no accede al directorio activo, no puede acceder a las aplicaciones corporativas y, sin embargo, sigue accediendo, por ejemplo, a la aplicación de la compañía de renting que tiene contratada la compañía y puede hacer determinadas cosas en esa aplicación. Eso sería un ejemplo. Y por otro lado, a nivel de seguridad, pues esto genera un problema con los usuarios descontentos. O sea, al final se habla mucho de los hackers y de los ataques externos, pero no olvidemos que el 81% de los fallos de seguridad provienen de empleados descontentos. Con lo cual, cuando estas cosas no se hacen bien, pues imaginémonos el agujero que le dejamos a este tipo de usuarios. Con un sistema de gestión de identidad, básicamente lo que hacemos es procesos de provisión, exactamente igual, solo que lo hacemos contra un sistema donde tiene establecido todos estos procesos y todas estas reglas que hablábamos antes. Por un lado, con la gestión de identidad hacemos provisionar automáticamente las identidades, provisionar automáticamente los permisos, lo que llamamos el perfilado en función de los roles de esas identidades, sincronizamos las contraseñas y provisionamos herramientas de autoprovisión para que los propios usuarios puedan interactuar con el sistema sin tener que machacar a los cabos. ¿Qué nos permite esto? Pues por un lado, aumentar la productividad, reducimos un montón los recursos dedicados a las tareas de alta, baja y modificaciones sobre las identidades. Por otro lado, los usuarios pues, no tienen que estar recordando constantemente las contraseñas, tienen mecanismos para autogenerárselas y para recuperarlas. Y por otro lado, los procesos de provisión de usuarios pues, son bastante ágiles, puesto que están normalizados, se basan en las reglas que tiene el sistema y se basan en las aprobaciones que tiene el sistema. De tal manera que esos accesos están en tiempo y forma. Y lo más importante, mejoramos un montón la seguridad. Por un lado, disponemos de accesos correctos conforme al rol y al perfil de un determinado usuario y, por otro lado, contribuimos enormemente a la desaparición de las cuentas huérfanas. Esto siempre se piensa cuando alguien se va de la organización, pero realmente esto pasa mucho con movimiento dentro de la organización. Una persona es promocionada a otro puesto o es movida a otro departamento, estos procesos cobran especial relevancia, porque probablemente por sus cambios de rol debe dejar de ver determinados accesos o debe dejar de tenerlos, debe dejar de ver determinada información y por contra pues debe aparecer nuevos accesos y nuevo acceso a información. Todo esto podemos automatizarlo con este tipo de sistemas. Bueno. El segundo problema que nos encontramos son los problemas de el acceso a la información. Es decir, pues, quién accede a qué información, con qué privilegios está accediendo, cómo se registran esos accesos, etcétera, etcétera. Esto nos genera, a nivel de productividad, obviamente, pues, retrasos en las comunicaciones entre las partes, no hay normalmente registro de toda esta actividad y a nivel de seguridad, pues muchas veces no se sabe quién decide, ¿no? Quién debe acceder a una determinada información y ni siquiera muchas veces hay una política establecida, de tal manera que los accesos realmente se van dando bajo demanda. O sea, muchas veces no existe una política que normalice ese tipo de acceso. Y esto entendemos que es un problema bastante grave y bastante común. Frente a eso, ¿qué es lo que hacemos con un sistema de gestión de accesos? Pues lo que facilitamos es un conjunto de mecanismos para el responsable de IT, de tal manera que una vez que el responsable de IT, consensuado con el resto de responsables organizativos, establece este tipo de políticas, pues establece a través de este tipo de sistemas y de forma automatizada qué tipo de accesos debe tener una determinada persona y qué tipo de accesos no debe tener, así como los roles con que debe acceder a algo. ¿Qué nos permite esto? Pues hacer un control de acceso basado en roles, establecer flujos de aprobación de tal manera que determinadas personas que están normalizadas sean quienes decidan qué tipo de acceso tiene alguien o qué tipo de acceso no tiene alguien. Podemos establecer políticas de entitlement, es decir, a nivel matricial, decidir qué persona accede a qué aplicación con qué permiso, pero de forma auditada, y podemos realizar estrategias de administración delegada, de tal manera que un responsable puede tener ciertos privilegios sobre las personas de su departamento que se le permite dentro de esta norma que se establece.
¿Con ello qué conseguimos? Pues por un lado, aumentar muchísimo la productividad, es decir, permite que cada rol se encargue de sus tareas, cada rol acceda a lo que tiene que acceder en tiempo y forma. Esto reduce un montón los costes de las auditorías. Bueno, al final, estadísticamente, pues, como el 50% de las empresas cumplen los controles de auditoría. Esto no quiere decir que el resto no las cumpla, pero en muchos casos no sabe si las está cumpliendo o no, que es peor. Entonces, los procesos para extraer la información y ver si lo estás cumpliendo o no son demasiado manuales y demasiado pesados. Y por otro lado, tenemos mejoras a nivel de seguridad. O sea, cada rol accede solo a lo que se le permite. Permite luego a los responsables validar los accesos y permite, sobre todo, y muy importante, auditar toda esta información. De tal manera que, como resumen, al final, con un sistema de gestión de identidad y control de accesos, podemos hacer todo este tipo de cosas que hemos ido repasando. Como decía antes, todo esto ha evolucionado hacia lo que hoy por hoy se llama el gobierno de la identidad. Básicamente, ¿qué queremos conseguir con el gobierno de la identidad? Pues muy sencillo. Más de lo anterior, que si os acordáis, pues es todo lo que tiene que ver con gestión de identidad y control de accesos, le sumamos una serie de capas complementarias a nivel de mecanismos de seguridad y de auditoría que nos permite, de alguna forma, pues decidir quién tiene determinados permisos, por qué tiene esos permisos, cuándo, quién le ha autorizado esos servicios, etcétera, etcétera. De esta manera podemos hacer, pues, por un lado, análisis de riesgo o control de accesos privilegiados y nos permite cumplir diferentes normativas. Aquí hemos puesto algunas de ellas, como va a ser CIDSS, SOX, IPA y el famoso GDPR, que está ahora en boca de todos, ¿vale? Al final no es más que trabajar con las herramientas tradicionales de gestión de identidad y control de acceso y añadirle una serie de capas como es la recertificación de acceso. Esto, por ejemplo, las entidades financieras típicamente están sujetas a este tipo de auditoría. Básicamente es revisar a qué está accediendo la gente, quién lo ha aprobado y determinar por parte de cada responsable si eso es correcto o no y tomar las acciones correctivas en caso de que no lo sea. Por otro lado, auditorías de flujos, es decir, la identidad cuando se provisiona se está haciendo siguiendo los procedimientos adecuados y las personas que tienen que aprobarlo son las que lo están haciendo, etcétera, etcétera. Por otro lado, cumplimientos de normativa. Todas las legislaciones establecen elementos, puntos de control que tienen que ver con el control de acceso y la gestión de identidad. Por tanto, este tipo de herramientas nos va a ayudar a este cumplimiento. Por otro lado, análisis de riesgo en roles. También podemos explotar toda la información de este tipo de sistemas para ver si hay una determinada persona que tiene unos privilegios demasiado elevados y que puede poner en riesgo a la compañía. Y por otro lado, el control de cuentas privilegiadas. Y esto es algo muy importante. Al final, los sistemas críticos pues, tienen determinados perfiles, como pueden ser los administradores de los mismos, que al final pues, entran en esos sistemas con todos los privilegios del mundo y con capacidad de poder hacer cualquier cosa. Entonces, ese tipo de accesos los tenemos que controlar. Para ello, pues existen mecanismos de poder habilitar ese tipo de accesos de forma puntual, en un determinado momento controlado por nuestro sistema y además auditado, controlando qué es lo que hace esa persona en ese determinado sistema. Pues bien, dicho todo esto, que parece obvio que este tipo de sistemas pues, nos aporta un gran número de beneficios, pues me planteo una reflexión. Digo, bueno, y si todo esto es tan interesante y aporta tantos beneficios, bueno, ¿cuál es el problema? Porque llevan tantos años este tipo de soluciones y no están desplegadas en la mayoría de organizaciones, ¿no? Entonces, desde Wayver Solutions hacemos una reflexión en dos sentidos. Hemos identificado un gran número de barreras, que son las que creemos que hacen que este tipo de sistemas pues, no se desplieguen o no proliferen suficientemente. La hemos dividido en dos tipos. Por un lado, hablamos de barreras internas. La barrera interna, básicamente, es la que está concentrada en lo que es la organización, ¿vale? La gran mayoría de organizaciones, pues por desgracia, pues por exigencias del guión o simplemente porque no es una preocupación para ellos, no tienen normalizado lo que son las políticas de identidad. Por un lado, pues lo que son usuarios, accesos, departamentos, flujos, etcétera, etcétera, no están dentro de una política corporativa de identidad. Realmente se hace un poco bajo demanda, se hace en función de lo que se va necesitando y eso cuando la organización es muy, muy, muy pequeña y todo el conocimiento está muy concentrado, a lo mejor en el responsable, pues es fácil.
¿Qué pasa cuando esa organización se va haciendo algo más grande o cuando ese responsable no está? Porque se vuelve un caos. ¿Cuál es el problema con este tipo de barrera? Pues que esto exige un gran trabajo. Esto no es algo que se pueda hacer de forma automática, sino que exige que diferentes departamentos de una organización colaboren entre sí para establecer este tipo de políticas. Como sabemos, pues bueno, pues muchas veces entre departamentos existen pues diferentes puntos de vista de cómo abordar esto, y la clave del éxito de este tipo de trabajo pues es ser capaz de coordinar a todos estos departamentos para establecer esa política. En este sentido, bueno, pues hay muchísimas compañías en el mercado especializadas en guiar este tipo de consultoría, y bueno, y decimos, bueno, pues si hay compañías que nos ayudan a hacer esto, a pesar de que es un gran trabajo para la organización, ¿por qué no se hace? Bueno, pues aquí entramos en lo que llamamos las barreras externas, el segundo grupo de barreras. Estas están más relacionadas con los fabricantes de la tecnología. ¿Cuál es el problema de este tipo de tecnologías? Porque normalmente son muy costosas en términos de coste total de la propiedad, de TCO. Bueno, se han posicionado en ese conjunto de herramientas que parecen muy elitistas y solo al alcance de unas cuantas organizaciones, y los motivos pues, son un poco los que enumero aquí. Al final hay un coste directo asociado a la adquisición de licencias y su posterior mantenimiento, que normalmente es muy, muy, muy elevado. Hay unos costes asociados al despliegue. Normalmente este tipo de soluciones está compuesta, como hemos visto en la suite, por muchos componentes, ¿no? Y a veces pues, un fabricante determinado no ha desarrollado todos los componentes, sino que ha ido adquiriendo compañías y, por tanto, bueno, hay veces que hay piezas que todavía no están bien integradas, por lo cual muchas veces son inconexas y lo que es el propio despliegue a nivel de sistemas llega a ser muy complejo a veces. Y por otro lado, en la mayoría de casos hay que adquirir un montón de tecnología alrededor de la solución, ¿no? A nivel de sistemas operativos, bases de datos, servidores web, buses de integración, etcétera, etcétera. Esto hace que el despliegue sea bastante costoso. Por otro lado, una vez que se logra su despliegue, si llegamos a buen puerto, bueno, pues en muchos casos lo que es la administración y la actualización de este tipo de plataformas pues es compleja. Si pensamos que tiene un montón de componentes, imaginemos la de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de actualizar una versión, por ejemplo. Y finalmente, en muchas ocasiones se ha trabajado en este tipo de herramientas basándonos no en estándares, sino en soluciones propietarias, lo que ha hecho que la explotación de las mismas, por ejemplo, a la hora de encontrar perfiles en el mercado, pues sea mucho más complejo. Bueno. Conclusión, pues bueno, que a pesar de que hemos visto que todo el despliegue de una solución de este tipo pues es muy beneficioso, pues al final, entre los elevados tiempos de despliegue, muchas veces no tenemos los recursos económicos para los servicios de consultoría necesarios, porque no lo hemos gastado en la plataforma a nivel de licencias y del despliegue, etcétera, etcétera, pues hace que este tipo de soluciones, bueno, pues no sean tan accesibles. Mucha gente se desanima a la hora de abordar un proyecto de este tipo cuando ve pues, todo lo que implica, y a veces incluso los que se animan y adquieren este tipo de soluciones parten de unas expectativas muy elevadas, y a medida que se va avanzando en el proceso de despliegue, porque no se ha calibrado bien el tipo de servicios que hay que hacer o la herramienta, pues se encuentra con un verdadero problema y que al final le resuelve con un coste económico muy elevado muy poquitas cosas. Dicho todo esto, ¿qué es lo que desde White Solutions intentamos hacer? Bueno, nuestra solución, WS Vision, al final es una suite completa de gestión de identidad. Esto que presento aquí básicamente sería el ecosistema de trabajo de nuestra solución. No voy a entrar componente a componente, simplemente pues, reseñar que todo lo que hemos hablado antes a nivel de lo que puede contener una suite de gestión de identidad lo incluye nuestra solución. ¿Vale? Es una solución que intentamos que sea muy modular, de tal manera que cada organización utilice aquello que necesite, y intentamos, a través, como he dicho antes, del uso de estándares, podernos integrar con el ecosistema más ampliamente posible existente en el mercado, de tal manera que bueno, podamos atender los requerimientos y necesidades de prácticamente cualquier organización. Los diferentes colores que están representados en este esquema básicamente representan los grupos de servicios dentro de esa suite. ¿Qué es, por tanto, Vision? Bueno, Vision es una solución completa de gobierno de identidad. ¿Vale? Siempre nos gusta decir que supone una nueva generación de este tipo de sistemas, ¿vale? Simplemente porque conceptualmente nos basamos en pilares que hasta ahora no se utilizaban tanto. ¿Vale?
Por un lado, permite a través de sus múltiples módulos provisionar y controlar el acceso a usuarios, como decíamos, a recursos, repositorios, aplicaciones, todo ello basado en perfiles, roles y reglas de negocio, y por otro lado nos permite dar ese paso adicional que decíamos antes de poder auditar todo lo que sucede orientándonos al cumplimiento normativo. Nuestros tres pilares son los siguientes. Por un lado, nos basamos en formato appliance. Esto que parece algo sencillo, realmente es algo bastante complejo. Imaginémonos, por ejemplo, lo que son los dispositivos tradicionales que todos utilizamos en nuestras casas, que son los routers ADSL, ¿no? Al final, un router ADSL no deja de tener un montón de complejidad, pero al usuario final, digamos que nos lo dan abstraído. Yo no sé qué sistema operativo tiene un ADSL, un router, no sé qué hace por debajo, etcétera. Yo lo que veo es un interfaz donde lo puedo configurar. Bueno, pues nosotros llevamos a este tipo de soluciones que tradicionalmente, como decías, se componen de muchísimas piezas, llevamos este formato de tal manera que abstraigamos gran parte de la complejidad que tiene. Por un lado, incluimos todos los elementos y componentes. Esto es muy importante. No hay que adquirir terceros componentes para poner en marcha la solución. Están todos incluidos. Por otro lado, al ser una playa, pues imaginemos la situación cuando nos llega el router ADSL a casa. Yo llego, lo enchufo y empiezo a funcionar, a configurarlo. Pues esto es igual. Yo despliego rápidamente la solución en su formato a playas y me pongo a configurarlo. Por otro lado, una vez que tengo desplegada la solución, me permite que de una manera sencilla pueda gestionar el sistema, mantenerlo y actualizarlo. Por otro lado, permite, en cuanto a nuestra compañía, poder dar un soporte especializado. Si todas las piezas, aunque se basen en estándares, pues las integramos nosotros y las ponemos al alcance de nosotros, podemos dar un soporte integral a toda la solución, desde el hardware hasta lo que sería el sistema operativo, la base de datos, los buses de integración, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué conseguimos? Pues abstraer gran parte de la complejidad que conllevaría el despliegue de una solución de este tipo basada en múltiples piezas. El segundo pilar con el que trabajamos es la utilización de open source y estándares. ¿Qué nos permite esto? Pues por un lado, mejorar el time to market. A medida que salen nuevos protocolos y nuevas herramientas en el mercado, normalmente la comunidad tiene disponibles muchos de esos protocolos con muchas implementaciones. Eso nos permite que podamos hacer un análisis de aquellos que creemos más idóneos, que podamos testearlo, que podamos adaptarlo y, por tanto, pues rápidamente poderlo incluir a nuestra solución. Por otro lado, el uso de estándares pues, nos proporciona una gran interoperabilidad. Yo creo que esto hoy por hoy es muy importante. Estamos viendo cómo está proliferando un montón el uso de APIs en un montón de aplicaciones y hay toda una corriente en la utilización de APIs y esto nos lo permite el uso de estándares. Por otro lado, de esta manera pues, podemos tener más colaboradores e incluso dar más libertad a los propios usuarios para desarrollar o para integrar lo que es nuestra solución con diferentes herramientas que puedan tener. Esto hace que aumente mucho la base instalada, puesto que podemos poner a disposición de la comunidad determinados desarrollos y, por otro lado, para nosotros es sencillo encontrar recursos humanos que puedan gestionar la herramienta, al igual que para los clientes. Y esto nos parece bastante importante. Finalmente, el tercero de nuestros pilares es la orientación al servicio. Como decía antes, bueno, nosotros creemos en un modelo de negocio de pago por servicio y no por licencia. Esto no es ni mejor ni peor, ni con esto queremos decir que otros modelos sean malos, simplemente es un tema filosófico por nuestra parte. Entendemos que lo que está pagando el cliente realmente es un servicio y además percibe el valor de lo que está pagando. Esto reduce drásticamente los costes de adquisición, junto obviamente los dos puntos anteriores. Podemos dedicar el gasto o la inversión de uno de nuestros proyectos de despliegue en todo lo que son los servicios de consultoría, implantación e información. Creedme que si dedicamos los recursos adecuados a este punto, las herramientas pasan a un segundo plano. Obviamente, las herramientas tienen que hacer lo que se les pide, pero realmente si trabajamos bien en la parte de servicios, reducimos muchísimo luego el tiempo de configuración de esas herramientas. Y por último, y esto nos gusta ponerlo como un valor diferencial de nuestra organización, nos gusta decir que hacemos un servicio de soporte de nivel integrador directamente desde un fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos una filosofía como algunos fabricantes tradicionales donde nos ceñimos a lo que es nuestra pura herramienta y con el típico sistema call center basado por niveles donde cuando hay un problema, a poco que ven que el problema está fuera de la organización o fuera del ámbito donde tienen que dar soporte, pues sacan el problema fuera del soporte. Nosotros intentamos detectar
dónde está el problema de interacción, sea en nuestra herramienta o en lo que hay alrededor. Intentamos ayudar al usuario a entender por qué se está produciendo el problema y a resolverlo, yendo mucho más allá de lo que sería nuestra herramienta. A continuación, voy a exponer, y ya para finalizar, un conjunto de casos de uso. Siempre me gusta hablar de casos de uso porque tradicionalmente siempre se oye como que los proyectos de gestión de identidad tienen que ser proyectos integrales, donde se aborde la problemática que hemos estado viendo en su totalidad y para toda la organización. Eso es cierto y bueno, sería lo ideal y que las organizaciones hagan proyectos integrales, pero a mí siempre me gusta poner ejemplos de casos de uso donde se vea que con este tipo de soluciones y sobre todo pues, basándose en la filosofía que he propuesto antes con nuestra herramienta, podemos abordar problemáticas que no necesariamente tienen que perseguir el disponer de un sistema global de gestión de identidad, sino que nos pueden ayudar a resolver problemáticas muy concretas. He enumerado a continuación un conjunto de ellos, que no quiere decir que sean solo los únicos casos de uso, sino que a modo de ejemplo. El primer grupo de casos de uso, pues, por ejemplo, una gestión integral de solicitudes de acceso, lo llamamos entitlement. Simplemente es tener un punto único donde yo al menos pueda ver modo matricial qué quiero, qué tipo de aplicaciones tengo, qué tipo de roles y perfiles tengo y cómo quiero cruzar esa información. Voy dando a medida, voy diciendo, pues esta persona que acceda a esta aplicación y que acceda a nuestros perfiles. Y igual manera puedo decir, esta persona que deje de acceder a todo. ¿Vale? Pues todo lo tengo en una vista única. Obviamente, como decía antes, pues hay proyectos de gestión integral de provisión de identidad y credenciales, ¿vale? Que sería el proyecto más amplio posible que pueda haber. Otro ejemplo de proyectos que lo he mencionado antes, los proyectos de recertificación. ¿Vale? Es decir, bueno, yo puedo tener o no resuelta la gestión de identidad, incluso puedo tener otra herramienta de gestión de identidad, pero bueno, puedo optar por nuestra herramienta pues para hacer lo que llamamos la recertificación de accesos, ¿no? Es decir, poder extraer la información de lo que tiene que ver con el ciclo de vida de la identidad a medida que va cambiando esa información, de tal manera que pueda tener vistas pues, de quién accede a qué tipo de aplicación, con qué credenciales, cuándo accede, quién le otorgó esa credencial, etcétera, etcétera. Bueno. El segundo grupo de casos de uso, pues, por ejemplo, servicios de administración delegada. Imaginemos que yo soy un proveedor de servicios cloud que presta determinado catálogo de servicios a mis clientes y yo les pongo un panel de control a estos clientes para que ellos puedan interactuar y hacer determinadas cosas con esos servicios. Bueno, pues aunque yo no esté prestando servicio en un momento desde mi call center, puede suceder que un usuario a las 3 de la mañana decida que quiere otorgar una serie de permisos, credenciales o accesos a una nueva aplicación a uno de sus usuarios. Bueno, pues podría hacerlo con este tipo de portales de administración delegada. Más cosas que podemos aportar, servicios de autoservicio. Es decir, pues, oye, voy a reducir drásticamente el trabajo de mi call center. Pues voy a poner un portal de autoservicio a los usuarios, bueno, para que pueda hacer acciones tan sencillas como cambiar el password, poder cambiar ciertos datos que le habilito, poder solicitar un acceso a un determinado recurso, etcétera, etcétera. Otro de los grandes casos de uso, la normalización de identidades. ¿Vale? Puede haber, pongo un ejemplo, dos organizaciones que se fusionan, cada una llega con una realidad de aplicaciones, de directorios para recoger los usuarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues puedo hacer una normalización desde arriba, por ejemplo, aportando una solución de metadirectorio, de tal manera que extraiga las identidades de lo que son los dos directorios heterogéneos de esas dos organizaciones y normalizarlas en un directorio único al cual accedan las aplicaciones horizontales para esas dos organizaciones. De tal manera, pues tengo un punto único donde puedo meter las nuevas aplicaciones corporativas comunes. Más ejemplos de casos de uso, por ejemplo, pues unificación de credenciales entre diferentes plataformas. Simplemente que el login y password de plataformas heterogéneas sea el mismo cuando residen en esas fuentes heterogéneas. Más, llevado esto al extremo, pues unificar las credenciales entre lo que tengo internamente en mi organización y lo que tengo fuera de mi organización, por ejemplo, en Google Apps, Salesforce o cualquier otra herramienta cloud que se nos ocurra. Más casos de uso, sincronización de contraseñas entre las aplicaciones. Esto no significa single sign-on, simplemente significa que el usuario tenga mismo password y misma contraseña en todos los entornos. Obviamente, esto implica un proceso de normalización para que esto sea así. Imaginemos que hay una aplicación más restrictiva en cuanto al uso de determinados caracteres, pues si quisiésemos unificar las contraseñas, esa restricción la tendríamos que arrastrar al resto de aplicaciones, por tanto, normalizar.
Más ejemplo, federación de identidades, lo que comentaba antes. De tal manera que yo llego a mi controlador de dominio por la mañana, me autentico, me permite entrar en mi sistema y en el momento en que abro una aplicación en la nube que está federada, pues esa aplicación delega la autenticación en lo que sería mi sistema interno, por lo cual la contraseña no viaja fuera de mi organización y me deja pasar con las credenciales adecuadas. Más casos de uso, Web Single Sign-On. A través de federación de identidades podemos directamente establecer una política de Web Single Sign-On y además federada, ¿vale? De tal manera que promovemos una mayor seguridad dentro de nuestro círculo de confianza. Y finalmente, otro ejemplo, pues securización de acceso a redes. No llega a ser una solución NAC, pero puede actuar como algo parecido, simplemente es basándonos en autenticaciones radios y protocolos como 802.1x, pues hacer que alguien que se conecta a una red pues cumpla una serie de permisos basados en certificados para poder acceder a una determinada VLAN, poder acceder a un servicio Wi-Fi o simplemente para acceder a los servicios de red de la organización. Y hasta aquí un poco lo que quería compartir con vosotros. Abro ahora, si os parece, un turno de preguntas. Si surge alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. Muy bien, Ignacio, pues muchas gracias. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que las preguntas podéis hacerlas directamente por micrófono. En caso de que tengáis un micrófono conectado, os recomendamos que lo hagáis así. Así, bueno, pues podemos tener una conversación más directa con Ignacio. Aprovechar que está aquí hoy. Y si no, también podéis plantear las preguntas por el chat, o dudas que tengáis o comentarios, lo planteáis por el chat y yo se lo trasladaré a Ignacio. Entonces, Ignacio, según lo que nos has comentado, hasta ahora este tipo de soluciones no están ampliamente implantadas, por así decirlo, fundamentalmente porque se ha considerado siempre que es demasiado caro. ¿Podríamos resumirlo así? Sí, realmente es demasiado caro, no solo en términos puros económicos, sino en costes realmente de esfuerzo y de despliegue. Uh-huh. Muchas veces, vamos, estamos viendo que este tipo de cumplimientos y de normalizaciones pues realmente tendrían que poder estar al alcance, ya no digo de una micropyme, pero sí de una organización media o una organización grande. En organizaciones grandes es más típico ver cómo este tipo de soluciones se han desplegado, mejor o peor forma. Sin embargo, en organizaciones medias vamos, detectamos una gran carencia en este tipo de soluciones por estas barreras que comentaba. Bueno, recordaros que si queréis plantear la pregunta podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control, y yo os abro el micro. Se me había olvidado comentároslo. Entonces, entiendo que el enfoque que estáis dando vosotros es no solo ir a la gran empresa, sino también, por así decirlo, ofrecer este tipo de servicios a la pyme. ¿A partir de qué número de trabajadores o que entiendo que hay un número de trabajadores a partir del cual, por así decirlo, vale la pena poner un sistema de este tipo? Bueno, realmente nosotros creemos que más que por el número de trabajadores, tenemos que basarnos en el número de identidades. Y pongo un ejemplo. Imaginaros una startup que crea una solución en la nube y la startup son 10 personas. Si pensase que para 10 personas esto merece la pena, obviamente la respuesta sería no. Pero si pensamos en qué es lo que hace esa startup en la nube y cuántos millones de clientes a lo mejor potenciales puede tener, entonces puede cobrar sentido este tipo de soluciones, porque a lo mejor la está desplegando para gestionar los accesos de esos miles o millones de personas a los que va a dar servicio. Y en ese punto tiene total sentido. Con lo cual, pues yo me basaría en dos parámetros, es decir, cuántos miles o decenas de miles o centenas de miles de identidades voy a gestionar y, sobre todo, cuántas aplicaciones o cuántos repositorios y cuántos procesos hay en torno a esas identidades, que eso es lo que realmente marca la necesidad o no de tenerlo. Y también destacar que una solución de gestión de identidad conceptualmente podría basarse en el despliegue de un mero directorio bien gestionado. O sea, no tiene por qué tener todas las piezas que hemos estado comentando. Si yo tengo un punto único, que todo se gestiona a partir de ese punto único, como puede ser un directorio, y las reglas de gestión de ese directorio están bien establecidas, podría ser una solución de identidad como tal. Bien, hay una mano levantada aquí de Carlos. Carlos, te voy a abrir el micro.
Ahí está. Hola, Carlos. Buenos días, Hola, ¿qué tal, Hola, Carlos? precioso. Desde dónde nos llamas? ¿De qué ciudad? de Madrid. Vale, adelante, Carlos. Ignacio, creo que sería interesante si pudieras dar algún tipo más de detalle de cuando dices el concepto de appliance, de la solución que promocionas, el concepto de appliance, ¿qué quiere decir? ¿Es un programa software? ¿Es un dispositivo físico? ¿Qué, Ujú. qué hay detrás de esa idea? Gracias. Gracias, Carlos. A ver, una appliance conceptualmente es poner en una arquitectura todo lo necesario para funcionar una determinada aplicación. En nuestro caso, aunque tenemos appliances físicos, que sería algo parecido a lo que podamos entender por un firewall o un router, donde tienes todos los elementos necesarios para funcionar y al final el usuario lo que ve es una interfaz web donde configura todo, abstrayéndose un poco de todo eso que hay debajo. Lo cierto es que este tipo de solución se comercializan sobre todo en formato virtual. En este sentido, pues nuestra solución cuando hablamos de appliance virtual es un ficherito de tipo VF o tipo OVA que podemos desplegar en cualquiera de los hipervisores más usados tradicionalmente, sea VMware, Hyper-V, Oracle Virtual Machine, KVM, etcétera, etcétera. Y lo que hace es que desplegando ese fichero, automáticamente tengo todos esos